En esta guía, primeramente preguntan, yo te digo, si lo encuentro por aquí, aquí está. En esta guía, primeramente te preguntan varias definiciones. La pregunta uno. Estas definiciones deberían estar en algún apunte. El curso que te están pasando a ti es distinto al que me pasaron a mí. Yo di este curso hace, creo que 4 años atrás, eh, en mi segundo año de ingeniería, pero a mí me pasaban esta misma materia, pero no me la pasaban tan matemática, sino que me la pasaban, o sea, tan teórica, sino que me la pasaban más con programación. No utilizábamos Python como te lo hacen a ti, sino que utilizábamos Java, no JavaScript, sino que Java. Así que un poco diferente cómo te lo están pasando a ti a cómo me lo pasaron a mí. Bien, la primera pregunta que nosotros podemos ver acá tiene que ver, ¿cierto?, con algunos conceptos que ustedes vieron en clase. Me gustaría pasar eh, o preguntar primero si es que te manejas bien con los conceptos que están acá. Si hay alguno específico que te cuesta más entender. La definición de TDA, de cola de prioridad, HIP, si hay o quieres verlos todos a detalle, que igual son complejos. De hecho, si es complejo y la mayoría es lógica, no sé si me gustaría pasar al siguiente ejercicio para ver si los podemos hacer todos. ¿Ok? Estos conceptos te recomiendo que te guíes con la materia que pasó el profesor en el curso, ya que algunas veces difieren de los conceptos que están en, bueno, en diferentes libros, incluso difieren entre sí. Así que esto es solamente revisar los conceptos, que esa es una tarea que te la puedo dejar a ti, porque solamente son entender los conceptos, los puedes buscar tú en la Ningún literatura del problema, curso yo lo hago. o preguntar en la apunte del curso. Vamos con el siguiente, que es un poco más entretenido. El siguiente ejercicio te pide determinar si es que son algunas aseveraciones verdaderas o falsas. Un poco más práctico ya. Lo primero que dice es, o que te piden ver si es verdadero o falso, y después justificarlo, obviamente, vendría siendo ver si un heap, que ya está construido, permite buscar el mínimo en un tiempo constante. Esto, ¿recuerdan lo que es un heap? Un heap ya construido. Un heap. El heap, yo me acuerdo que era como un tipo de árbol, ¿no? Y una estructura. Claro, es como un tipo de árbol, muy bien. Pero ¿qué te dicen? Si es que tenemos un heap ya construido, imagínate un árbol ya construido. Permite Esto, buscar el mínimo en tiempo constante se referiría en, por ejemplo, complejidad O1, ¿cierto? está bien encaminado, muy bien encaminado. Ya mira, el heap, ¿cierto? Veamos lo que era un heap. Ya, ¿dónde tengo un heap? Viene siendo, tiene la estructura ya. El heap tiene una estructura de un árbol binario, completo, ¿ya? Bien. Y esta estructura cumple con una propiedad que se llama la propiedad de montículo, ¿ya?
cumple con la propiedad de montículo. Aquí a lo mejor es un poco abstracto de escribirlo con palabras, pero un árbol binario viene siendo un árbol, ¿cierto? Que tiene una raíz y esta raíz se bifurca en dos hijos. Y estos dos hijos tienen dos hijos y así. Eso es un árbol binario. Y si está completo significa que no hay algo incompleto, es decir, no queda un hijo solito. O sea, un papá no puede tener solamente un hijo, siempre va a tener dos. ¿Bien? Eso es que es binario completo. ¿Cuál es la propiedad del montículo? Eh, Dice que cada nodo, si estamos en un max heap, cada nodo, ¿cierto? Tiene que ser mayor a sus hijos. Es decir, este nodo de acá tiene que ser mayor a los hijos de acá. Y este de aquí tiene que ser mayor a los hijos de acá. ¿Bien? ¿Qué otra cosa? Y esto permite implementar colas de prioridad y uno puede obtener el extremo, eliminar el extremo. ¿Bien? ¿Cuáles vendrían siendo los extremos? Los mínimos. Entonces, em, ya mira. La pregunta acá nos dice, nosotros tenemos un árbol binario completo. ¿Bien? Y nos pregunta si es que ya está construido este heap, podemos buscar el mínimo en un tiempo constante. Entonces, ¿cuánto me demora en encontrar el mínimo? Un mínimo. Uno de estos de acá abajo. ¿Cuál es el orden? Tú me habías dicho algo, o uno, pero el uno es para encontrar el máximo, es decir, el primero, este de acá. Me demoro o uno. Para encontrar este me demoro o uno. Entonces, para encontrar el tiempo mínimo, no será constante, dependerá de la cantidad de nodos. Exactamente, muy bien. Es ON. Sí, o sea, se completa en tiempo lineal. Entonces, ¿cuál sería la respuesta de la primera? De la A. La A sería falso, ¿cierto? Falso. En un heap, solo el elemento de la raíz, ¿cierto? Solo el elemento de la raíz, que puede ser max heap o min heap, pero no sé si te lo han pasado, pero al final es lo mismo, solamente que el min heap empieza desde abajo y el max heap empieza desde arriba, pero es simplemente el primer nodo, un nodo, que después se bifurca en varios. En la raíz, el elemento de la raíz se puede consultar en uno. Se puede consultar en orden uno. Encontrar el nodo extremo requiere recorrer todo el árbol, dependiendo de n, coma, cantidad de nodos. Es decir, no es constante, es falso. No es constante porque es en tiempo ON, es de orden n. Bien, luego nos preguntan en la B, en un heap ya construido, ¿es posible realizar búsqueda en tiempo logaritmo de n, de orden logaritmo de n?
Que yo sepa, lo mínimo era O de n logaritmo de n en un árbol de búsqueda binario. En un árbol de búsqueda binario, ¿cierto? Sí. Pero no para todo. Es posible realizar, No. pero aquí te pregunto si es posible. Espera. En este caso, en la B, voy a ponerle aquí la B. Eh, ya mira, yo voy a ponerle aquí que es falso. Yo sé que es falso. ¿Por qué es falso? Porque un heap no tiene un orden entre los hermanos, ¿ya? Nosotros podemos tener un padre, ¿cierto? Tengo varios hermanos, pero no tenemos un orden entre los hermanos. Es decir, si yo aquí tengo un padre y tengo dos hijos, estos dos hijos son hermanos, ¿cierto? Y aquí tienen dos, y estos cuatro hijos de mis hijos son hermanos, ¿cierto? Todos estos de acá son hermanos. No hay un orden. Esto de aquí no tiene un orden, no es como que empiece de aquí para acá. No, no tiene un orden, no tiene una jerarquía, no tiene una prioridad como el otro. Cuando el orden y jerarquía importara, ahí podría ser en orden logarítmico, porque esto equivaldría a un for. Exactamente. Muy bien. Entonces este es falso. ¿Por qué? Porque un heap no mantiene orden entre hermanos. Por lo que, por lo tanto, buscar un valor cualquiera necesita inspeccionar toda la regla. Es decir, de orden n, no de orden logaritmo de n. Bien, en la C dice. Ah, aquí falta una figura, dice. La C, en el ABB de la figura 1, realizar una búsqueda del elemento 8. Toma cuatro comparaciones. Veamos. Entonces, esta es la C, voy a dejarla por aquí abajito. Y la figura 1 es esta de acá. Este es el ejemplo de la ABB. Bien, De hecho, por lo que se ve, toma tres comparaciones por lo que yo veo. veamos. Para localizar el 8, veamos que está el 8 acá, ¿cierto? Lo que hace el ABB primero es, eh, tenemos que comparar, a ver, en la figura 1, realizar una búsqueda del elemento 8 toma cuatro comparaciones. Para localizar. Ya mira, tenemos que primero comparar este, ¿cierto? El 7. Y el primer paso que hay que hacer es comparar el 7 y el 8. ¿Y cuál es el mayor? El 8. Por lo tanto, bajamos hacia la derecha, ¿verdad? Después comparamos el 12 con el 8, ¿cierto? Después comparamos el 12 con el 8 y el mayor es el 12, por lo tanto, bajo hacia la izquierda y después comparo el 9 con el 8, así que bajo nuevamente a la izquierda.
Y después comparo, esto es lo que hace el algoritmo, no sé si, esto lo debería hacer teóricamente. Comparo el 8 con el 8 y ahí lo encuentro. Así que es verdadero. Y aquí uno pone, son exactamente cuatro comparaciones, ¿cierto? Incluyendo la igualdad con el 8. ¿Se entiende, Juan? Sí. Es que yo te entendí. Yo igual a lo mejor hay una confusión aquí. Yo digo solamente se hicieron tres comparaciones y después encuentro el nodo 8, pero son cuatro teóricamente, porque igual 8 se compara con el 8 y ahí recién cuando eh, tiene el mismo nivel de jerarquía, el 8 y el 8 ahí recién se encuentra el nodo. Así que sí. Bien. Vamos con el 4 que, o sea, con el D, que creo que también utiliza la figura uno. Sí. Dice, en esta de acá. En el ABB de la figura uno, si deseamos eliminar la raíz, puede ser reemplazada por el elemento 10 sin afectar la estructura. Entonces, veamos. Tenemos este árbol, ¿cierto? Está acá. Y lo que nos dice el AD es que si nosotros eliminamos este 7, ¿verdad? ¿Hay un 10 por ahí? Hay ni- Si nosotros eliminamos el 7 y le ponemos un 10, ¿cierto? Mm, ya. No, no. De hecho, creo que es verdadero, No, no, a ver, ya, pero... ya que si fuera, por ejemplo, un árbol binario, no, por ejemplo, si fuera, yo me acuerdo que había uno que respetaba el orden en general. O sea, en vez de tener que ser los hijos, los dos hijos de un nodo, tener que ser menor o mayor, tienen que ser todos, por ejemplo, los subnodos también, por ejemplo, del lado izquierdo, todos, si eso fuera así, todos los nodos del lado izquierdo son menores a 10. Pero en el lado derecho, 8 y 9 son menores y están en el lado derecho, lo cual es una inconsistencia en un caso así. Sí, y también está acá, está el 10 está acá, eso estoy viendo, que el 10 está acá abajo. Dice, a ver, Pero en el caso del árbol binario, se debe cumplir que solamente los nodos hijos de un nodo padre sean menores o mayores, o debe ser para todos los subnodos también, para todos los nodos que le siguen a los nodos hijos. ya mira, este es un poquito más largo. Entonces, ya mira, Eh, existe una regla para eliminar la raíz en una bebé, ¿ya? Cuando se elimina un nodo que tiene dos hijos, que es justamente la raíz que Hay tiene. que reemplazarlo con el nodo más, como más pequeño alejado, al parecer. Hay dos maneras correctas de sustituirlo sin violar el in order, ¿cierto? De un árbol de búsqueda binario, de una bebé, ¿ya? Entonces, em, podemos eliminarlo de dos formas. Nosotros podemos cambiar la raíz, ¿ya? La primera forma es la opción que se llama successor in order, que este sustituye el mínimo
del subárbol derecho. ¿Ya? ¿Cómo se obtiene? Bajar una vez a la derecha y después siempre a la izquierda. Si yo bajo para el lado derecho una vez y después siempre a la izquierda, llego al nodo 8. Por lo tanto, que eliminarlo en in order, y estaría, el nodo que podría eliminar y que no afectaría, ¿cierto? Sería el 8, no el 10. ¿Ya? ¿Me vas entendiendo? Sí, se entiende. Mira, Además de que a simple vista también se pudo haber sacado. claro, aquí entonces hay dos maneras. Porque después de todo, si colocáramos el 10 arriba, deberían haber solamente menores el 10 a la derecha y mayores del 10 a la izquierda. Sin embargo, el 8 y el 9 son mayores y son menores y están a la derecha. Por ende, de ahí simplemente sacar reducción. Por ejemplo, esta regla si se cumple con el 8, ya que el 8, todos los números, si reemplazáramos con el 8, todos los números a la izquierda son menores y a la derecha son mayores. En el caso del 10 no se cumple, pero en el del 8, por ser la regla de sucesión, sí se cumple. Ya. Entonces hay dos maneras. Para eliminar un nodo con dos hijos sin violar las propiedades. La primera es eliminar el sucesor in order y la segunda es eliminar el predecesor in order. ¿Mm? Entonces, esa sería el El máximo máximo del del, subárbol a la izquierda. del subárbol izquierdo. Muy bien. Y esto se obtiene una vez a la izquierda, ¿ya? Y después siempre a la derecha. Y en este caso sería, a ver, mm, sería El... es que aquí no tiene, claro, sería acá, ¿cierto? Y luego, pero es Referencia. que tienes que seguir la derecha, pues. Si no se puede seguir la derecha, en vez de seguir la izquierda, te quedas con el que tienes. Sí, Por ejemplo, pues, tienes que ir una vez a la izquierda y luego a la derecha lo más que se pueda. Si en algún momento te ir a la izquierda, no puedes ir a la izquierda. Entonces, en vez de quedarse con el 5 se quedará con el 6 siguiendo esa regla. sí, pero como te había dicho anteriormente, esto de acá, los hijos no tienen como una prioridad. Cuando hay dos, ahí sí, puedo tener la derecha o la izquierda, pero en este caso, como está acá, el nodo viene siendo el 5 pero a las finales puede ser el 5 o el 6, ¿cierto? Pero ninguno de los dos nos sirve porque nos están preguntando por el 10, ¿ya? Ya. Así que independiente de eso, ninguno de los dos nos sirve. Bien, el 10 viene siendo el hijo derecho perdón, el hijo izquierdo del 11 y no incumple ninguna de las dos reglas, ¿cierto? Los únicos candidatos que se pueden eliminar sin afectar la estructura del ABB son el 8 o el 5 o el 6. Y en este caso yo diría que el 5 porque aquí no queda muy claro si es que este está, bueno, es que este es para la izquierda, pero eso no, este no debería ser para la izquierda, sino que sería como algo así, derecho para abajo. No tiene como un orden. Pero bueno, es el 5 o el 6 y no es ninguno de esos dos es el 10, por lo tanto la afirmación es falsa. Bien, Mm. ahora vamos a la E. El árbol de la figura 2 representa un max heap, dice. Veamos. De la figura 2 es otra, ¿cierto? Sí, está acá. Esta es la figura 2. Veamos si esta es un max heap.
¿Qué dices tú, Juan? ¿Es un max hip? Mm, Todo diría que sí. Bueno, hay algo que dice que no, pero quiero que te des cuenta tú. a ver. Yo me acuerdo que recién vimos Min Hip en la ayudantía, pero el Max Hip no lo alcanzamos a ver. Lo que yo me acuerdo de la cátedra, eso sí, el Max Hip era como que tenemos los valores de menor a mayor, pero de abajo hacia arriba. Sí, muy bien, pero en este caso al revés. Max hip es que el primer nodo es mayor, ¿cierto? Está bien, este de aquí es mayor y los hijos son menores. Bien, aquí también se Sí. cumple, muy bien, excelente. Aquí también se cumple, excelente. Aquí también se cumple y aquí también se cumple. Pero hay una propiedad de los hip. Los hip Que son, deben ser. bien, a ver, No, deben no me ser, acuerdo. ya. La propiedad del montículo es la que te dije recién, ¿cierto? Que siempre el padre va a ser mayor que los hijos. O en el caso cuando es min hip, es al revés, el padre es menor que los hijos. Pero en este caso, no es un heap binario, porque no es un árbol completo, ¿ya? Aquí faltarían dos niveles más, ¿cierto? Para que esto sea un heap completo. Un hip completo tiene que tener todos los niveles llenos. Exacto. Pero aquí no dice heap completo. A ver, es que aquí me surgió la confusión. No sé si te lo pasaron, porque a mí lo que me pasaron era que el heap es un árbol binario completo. Pero no sé si en tu caso, eh, estoy viendo tus apuntes, que puede ser que a lo mejor esto de aquí sea correcto. Que hay varios heap. Está el binary heap, el d-ary heap, el Fibonacci heap, el pairing heap. Hay harto, muchísimos heap. Pero eh, los libros introductorios o los libros principales siempre hablan heap, pero en realidad hablan del binary heap, que viene siendo el heap binario, que es el que estamos viendo a continuación, pero siempre va a ser un árbol binario completo, con la propiedad del montículo, ¿ya? Pero no sé si te lo están pasando a ti de esa manera. Te pasaron los ABB, ¿cierto? Bien. Inserción de la ABB. Cola de prioridad 2. Bien. Por lo que veo aquí, no tiene por qué ser completo. Ya. Entonces esta de aquí sí es verdadera. Es verdadera, ¿por qué? Porque cumple con la propiedad del montículo. Es decir, que el padre siempre va a ser mayor a los hijos. Bien. Eso. Vamos con la siguiente. Veamos si es que esto de aquí, este arreglo, representa un max heap en la F. Ya. ¿Cómo nosotros representamos un arreglo como un heap? Bien. Em, tenemos 23, 17.
Ya. ¿Cómo sería esto como heap? Tendríamos aquí el 23, ¿cierto? Como nodo raíz, ¿cierto? Y después se bifurca en dos, que aquí tendríamos el 17 y aquí tendríamos el 14, ¿verdad, Juan? Sí. Después acá nosotros tendríamos el 6 y el 13 y aquí tendríamos el 10 y el uno, ¿verdad? Sí. Y aquí en el 6 que tendríamos el 5 y el 7 y aquí tendríamos Sí. solamente el 12, ¿verdad? Mm. ¿Es esto un max heap? Mm. Eh, Además, Gio, la última vez vimos que era que tus hijos debían ser. Mayores. Perdón. Max heap es que el padre siempre es mayor que los hijos. En el caso del 6 ya no se cumple, ya que tenemos el Exactamente. 7. Muy bien. Entonces, no es un max heap, ¿por qué? Porque este 6, ¿cierto? Es un padre y tiene un hijo que es mayor a él. Y eso no puede ser. No cumple con la propiedad del montículo, decimos. Bien. Muy bien. Esa es la F. Veamos la G. La G dice, el algoritmo Bubble Sort tiene complejidad de tiempo O n al cuadrado en el peor caso, pero O de n en el mejor caso. Veamos si eso es verdad. Esto ya es como más materia, pero también podemos como ver por qué es verdad, que no. Bien, en este caso, la G es verdadero o falso, según la materia. Bubble sort de ella me habían pasado insertion sort y selection sort. Mm, Es que esta guía yo me la conseguí. No es está como que haya bien. sido de mi curso, hecho del 2022 esta guía. Ok. Sin embargo, por Mm, ahora saltémonos de eso ya que Bubble sort no me lo han pasado. ¿seguro? Solamente me han pasado insertion sort Hasta ahora. Bien. y selection sort también me han pasado, pero Bubble sort no. Ok. Bueno, esta de aquí era verdadera, por si acaso. Ya. Ok. Vamos con la siguiente. G, A, B, C, D, F, G, H. Esta es Selection Sort. Esa sí la conoces. Dice, el algoritmo. Se va a descargar. Sí. Sí, sí. La G. Vamos, la que copié recién, creo que la copié. La H. El algoritmo Selection Sort reconoce si un arreglo está ordenado, teniendo mejor complejidad asintótica en este caso. De hecho, a mejor complejidad asintótica muy poco decir, ya que su complejidad termina siendo, que yo recuerde, O de n cuadrado cuando podría mejorarse. Muy bien. Porque, por Ya me- ejemplo, hay algoritmos que siguen la lógica de selection sort, como tournament sort o heap sort, que tienen una complejidad mejor, que es n logaritmo de n. Pero lo que Perfecto. implica que selection sort tiene una complejidad de n cuadrado, la cual no es la mejor considerando otros algoritmos que están relacionados con este, de hecho son como sacados de este, que son de complejidad n logaritmo de n. En este caso tiene mucha razón. En este caso es falso, ¿ya? Porque Selection Sort siempre realiza n-1 selecciones de mínimo
selecciones y esta sumatoria rara que no, creo que era de igual a 1 hasta n menos. Ya, ya me acordé, sí. Ahora también, sí, n cuadrado partido en 2 comparaciones. ¿Esté o no esté ordenado? Entonces, como tú muy bien dijiste, no detecta el mejor caso y su complejidad asintótica siempre va a ser orden n cuadrado. ¿Ya? No detecta el mejor caso. Y su complejidad asintótica es de orden n cuadrado siempre. Bien, eso con la h, vamos con la i. Con la i. Quicksort te lo pasaron, ¿cierto? Quicksort, sí, antes de Selection Sort e Insertion Sort. Y merge sort, merge No, sort. ese no. Pues ya bueno, hagámoslo por ahora, nos queda poco tiempo, así que lo hacemos en este ratito. Y después ya empezamos con la pregunta 2. ¿Bien? Dice, en el algoritmo Quicksort, si el pivote se elige al azar, entonces su complejidad de peor caso es de orden n logaritmo de n. Si eso será falso o verdad. No, este ya me cuesta un poco más de deducir. No es Ya como que mira, tenga un algoritmo base para deducir Quicksort. Quicksort, eh, elegir el pivote al azar hace que el caso esperado sea de orden n logaritmo de n. Pero el peor caso siempre va a ser O de n cuadrado. O de n cuadrado. Muy bien. Entonces, en este caso es elegir el pivote al azar, hace que la esperanza o hace que el caso esperado sea de orden n logaritmo de n. Pero el peor caso sigue siendo orden n cuadrado. Así que esta es falsa. Ya, se va a terminar en cualquier momento, así que hasta aquí llegamos con la primera parte y ahora vamos a hacer la segunda. ¿Te parece, Juan? De acuerdo, Muy bien. Vamos a tener que esperar 10 minutos por el Zoom, así que es como un break de 10 minutos. de acuerdo. Ya, estimado, nos vemos en 10 minutos.